Estás viendo los últimos minutos con vida de Caroline. Camina tranquila, sube a un automóvil, sin saber que esa salida no tiene regreso. Lo que ella cree que es una cita romántica, en realidad es una trampa. El hombre en el que confía tiene dos mujeres, una vida que mostrar y otra que esconder. Y cuando su secreto amenaza con salir a la luz, toma una decisión brutal: mandar a matar a su amante para proteger su mentira. No fue un crimen pasional, fue un plan frío, calculado y cobarde. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en Costa Rica. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. Caroline Serrano Cordero nació el 21 de diciembre de 1993 en una provincia de Heredia, Costa Rica. Desde sus primeros años, su entorno familiar estuvo marcado por una situación compleja, ya que su padre ejercía violencia doméstica contra Rosemary Cordero, su madre. Ante ese escenario, Rosemary tomó una decisión determinante: romper todo vínculo con el hombre. Su prioridad era proteger a su hija y ofrecerle un entorno distinto, alejado de la violencia. A partir de ese momento asumió la maternidad en solitario, enfrentando las dificultades que implicaba criar a una hija sin apoyo de pareja. Desde entonces, Rosemary se convirtió en el pilar principal del hogar. Su esfuerzo estuvo enfocado en sacar adelante a Caroline, procurando que creciera en un ambiente de cuidado y estabilidad emocional, pese a las limitaciones económicas y a la ausencia de una estructura familiar tradicional. Ese fue el punto de partida de la historia de Caroline, una infancia construida a base de sacrificios y decisiones difíciles, tomadas con el objetivo de brindarle una vida más segura. Tras iniciar una nueva etapa de su vida, Rosemary conoció a Miguel Ortiz, un hombre trabajador que se integró al núcleo familiar. Con el paso del tiempo, Miguel asumió un rol cercano y constante en la vida de Caroline, adoptándola como a una hija y convirtiéndose en una figura de apoyo dentro del hogar. Durante esa etapa, la familia creció con el nacimiento de Francini, lo que fortaleció aún más los lazos entre sus integrantes. La llegada de una nueva hija trajo desafíos adicionales, especialmente en el plano económico, pero también consolidó un ambiente familiar basado en el cuidado mutuo. Aunque los recursos eran limitados, la infancia de Caroline transcurrió en un entorno donde el afecto y la dedicación estuvieron siempre presentes. Rosemary trabajaba desde temprano para cubrir las necesidades básicas del hogar, combinando sus labores con el cuidado constante de sus hijas. Con el paso de los años, la estabilidad familiar volvió a cambiar. Tras 8 años de relación, Rosemary y Miguel se separaron. Aún así, la distancia no significó un quiebre total. Miguel continuó en contacto con Caroline y su hermana, manteniendo una relación cercana con ambas. Tiempo después, Rosemary inició una nueva relación con Román Girón, con quien formó otro hogar. De esa unión nacieron Raymond y Omar, ampliando nuevamente la familia. Para entonces, Caroline ya era una adolescente y asumió de manera natural el rol de hermana mayor, involucrándose activamente en el cuidado y la protección de los más pequeños. Las responsabilidades comenzaron a pesar cada vez más sobre ella. La situación económica del hogar era complicada, y aunque Caroline tenía aspiraciones personales, entre ellas el deseo de convertirse en abogada, las circunstancias la llevaron a tomar una decisión difícil: abandonar los estudios secundarios para colaborar con el sustento familiar. Desde ese momento pasó a ayudar a su madre y a su padrastro en distintas tareas. Aunque había dejado la educación formal, Caroline no dejó de buscar maneras de aprender y generar ingresos.
Con el objetivo de seguir apoyando a su familia, tomó cursos de peluquería y de colocación de uñas acrílicas, oficios que le permitían obtener dinero adicional cuando surgía la oportunidad. Si bien no los ejercía de forma constante, esas habilidades se convirtieron en un respaldo económico en momentos de necesidad. A pesar de sus obligaciones, encontraba espacio para su vida personal. Quienes la conocieron la describían como una joven alegre, sociable y cercana, con facilidad para relacionarse con los demás. Le gustaba arreglarse, cuidar su apariencia y mantenerse siempre presentable. Su cabello solía estar bien peinado y el maquillaje resaltaba sus rasgos de forma sencilla. En el año 2015, Caroline quedó embarazada. La noticia generó en ella una mezcla de temor e incertidumbre, especialmente por la situación económica de su familia y por la inestabilidad de su relación con él. Durante un tiempo dudó en contarle a su madre, convencida de que la reacción sería negativa. Sin embargo, cuando finalmente habló con Rosemary, ocurrió lo contrario. Lejos de reproches, Rosemary se mostró comprensiva y decidió apoyarla desde el primer momento. En esos mismos meses, Rosemary también estaba embarazada de Simon, su quinto hijo, por lo que ambas atravesaron el proceso de gestación de manera simultánea. A los 22 años, Caroline dio a luz a su única hija, a quien llamó Amanda. Aunque la relación con el padre de la niña fue breve, él asumió su responsabilidad y colaboró tanto con los gastos como con el cuidado de la pequeña. Con el paso del tiempo, Caroline logró acceder a una oportunidad laboral más estable. Para el año 2018 consiguió empleo como operaria en una empresa panificadora, lo que le permitió contar con un ingreso fijo y mejor remunerado que los trabajos ocasionales que había realizado hasta entonces. Gracias a ese trabajo, Caroline pudo mudarse junto a su hija a una vivienda modesta ubicada cerca de la residencia de Rosemary. A pesar de haber alcanzado una mayor independencia, Caroline continuó aportando económicamente al hogar de su madre, ayudando con los gastos familiares. A su vez, Rosemary la apoyaba con el cuidado de Amanda mientras ella trabajaba, estableciendo una dinámica de colaboración que le permitió sostener su rutina laboral y familiar. En ese periodo, Caroline atravesaba un momento de distancia respecto a las relaciones sentimentales debido a las exigencias de su trabajo y a la crianza de su hija. Tras una experiencia breve y negativa, decidió priorizar por completo la maternidad y la estabilidad de su hogar, sin buscar involucrarse emocionalmente con nadie. Fue después de esa experiencia negativa cuando Caroline, que en ese momento tenía 25 años, conoció a Andrei Josué Cubillo Hidalgo, de 21 años. Ambos trabajaban en la fábrica de pan. Desde el principio, él comenzó a cortejar a Caroline, sin revelarle que mantenía una relación estable con otra mujer, con quien incluso convivía. Aún así, Caroline, que venía de un periodo en el que había dejado de lado el amor, bajó sus defensas emocionales y la relación avanzó con rapidez. Los encuentros entre ambos se realizaban en secreto, una condición impuesta por Andrei desde el comienzo. Esa situación empezó a generarle inseguridad a Caroline, quien intentaba que él definiera con claridad qué tipo de relación tenían. Cada vez que ella planteaba la necesidad de hacerla pública, él evitaba el tema o reaccionaba con enojo, insistiendo en que no había motivos para desconfiar. A pesar de que Caroline siempre había sido transparente con su madre, en esta ocasión no le habló a Rosemary sobre la relación. Temía su desaprobación, no solo por la dinámica poco clara del vínculo, sino también por la diferencia de edad, ya que Andrei era 4 años menor que ella. Con el paso del tiempo, el desgaste emocional se hizo evidente. El hecho de tener que ocultarse sin una explicación concreta comenzó a pesarle cada vez más. Caroline insistía en formalizar la relación, convencida de que no existía un impedimento real, sin saber que Andrei llevaba una doble vida. Esa tensión constante terminó por marcar un punto de quiebre, y pocos días después la historia dio un giro abrupto. En la madrugada del 13 de agosto de 2019, Rosemary comenzó a preocuparse al no tener noticias de su hija. Durante toda la noche intentó comunicarse con Caroline, pero no obtuvo respuesta.
Con el paso de las horas, la angustia fue en aumento. Al no lograr contactarla, Rosemary decidió ir hasta la casa de Caroline. Al llegar, encontró una escena que le generó aún más inquietud. La puerta estaba abierta, el televisor encendido y la plancha para el cabello conectada. Todo indicaba que Caroline había salido sin intención de ausentarse por mucho tiempo. Ante la falta de explicaciones y sin poder comunicarse con su hija, Rosemary acudió a las autoridades y presentó la denuncia por desaparición. De inmediato se activaron los primeros operativos de búsqueda, que incluyeron revisiones en la vivienda y en los alrededores. Con el paso de los días, familiares, vecinos y amigos se sumaron a la búsqueda. Se repartieron panfletos con su fotografía y se compartió información en redes sociales. A medida que transcurría el tiempo sin resultados, la desesperación crecía. 15 días después de la desaparición, la familia organizó una marcha para exigir avances en la investigación y mayor celeridad por parte de las autoridades. 5 meses después, en enero de 2020, un elemento clave cambió el rumbo de la investigación. Se hizo público un vídeo de seguridad en el que se observaba a Caroline cruzando la calle y subiendo a un vehículo blanco. En las imágenes no se apreciaban signos evidentes de forcejeo, lo que indicaba que la joven conocía a las personas que iban dentro del automóvil, aunque no se podía determinar si actuó por voluntad propia o bajo algún tipo de presión. La difusión del vídeo generó nuevas líneas de investigación y renovó el interés público en el caso. Las autoridades solicitaron la colaboración ciudadana para identificar el vehículo y a sus ocupantes, mientras la familia observaba las imágenes con angustia tratando de encontrar respuestas. Para Rosemary, el vídeo despertó temores aún mayores. Ante la falta de información concreta, llegó a considerar que su hija pudiera haber sido llevada contra su voluntad para trabajos forzados o redes de trata, una posibilidad que incrementó la desesperación familiar. Poco después, las autoridades recibieron información confidencial que señalaba que Caroline o sus restos podrían encontrarse en una zona montañosa cerca al volcán Barva. Con esa pista, el 5 de febrero se organizó un primer operativo de búsqueda en el área a cargo del organismo de investigación judicial. Los agentes accedieron a la zona con apoyo de drones y un perro especializado, recorriendo distintos puntos del terreno. Sin embargo, tras varias horas de rastreo, no se encontraron resultados, por lo que el operativo fue suspendido al considerar que la información podía no ser precisa. La búsqueda no se detuvo. Aunque el primer operativo oficial en las cercanías del volcán Barva no arrojó resultados, la familia de Caroline Serrano Cordero decidió no rendirse y continuar recorriendo la zona señalada por el informante. Al día siguiente, durante uno de esos recorridos, los familiares encontraron una bolsa con restos óseos cerca de la catarata. Ellos mismos trasladaron el hallazgo hasta las autoridades. Sin embargo, tras realizar los análisis correspondientes, los investigadores informaron que los restos pertenecían a un animal, lo que representó un duro golpe para la familia. Pese a la frustración, la esperanza no desapareció por completo. Días después, un nuevo aviso llevó a los agentes nuevamente a las faldas del volcán Barva. Esta vez, el 11 de febrero, el operativo tuvo un desenlace distinto. En el lugar se localizaron restos humanos, entre ellos un cráneo y una pelvis, que por sus características podrían corresponder a una mujer. Durante el rastreo del área también se hallaron objetos personales, como un moño para el cabello, prendas de vestir, ropa interior y unas deportivas que coincidían con la descripción de la ropa que Caroline vestía la noche en la que fue vista por última vez. Al ser consultada, Rosemary reconoció las deportivas, confirmando que habían sido compradas semanas antes de la desaparición de su hija. Todos estos indicios reforzaron la sospecha de que los restos encontrados correspondían a Caroline. Las evidencias fueron enviadas para realizar los estudios de ADN necesarios y confirmar su identidad. Mientras se aguardaban los resultados forenses, la investigación avanzó con mayor claridad.
A partir de la difusión del vídeo en el que se veía a Caroline subir a un vehículo blanco, las autoridades lograron obtener el testimonio de una persona que aseguró haber visto ese automóvil, lo que permitió seguir una nueva línea de rastreo. Con esa información, el 13 de febrero de 2020, los agentes realizaron una serie de registros en distintos barrios de Heredia. Durante el operativo se intervinieron varias viviendas y se logró la detención de 5 personas, entre ellas Andrei Josué Cubillo Hidalgo, Yonder Mauricio Soto Rodríguez y 2 adolescentes de 16 y 17 años, además de un quinto sospechoso. En el marco de esos registros, las autoridades incautaron el vehículo blanco en el que Caroline fue vista por última vez, así como teléfonos móviles y prendas de vestir que presentaban presuntas manchas de sangre. Todo el material fue enviado a análisis especializados para determinar su vínculo con el caso. Posteriormente, los detenidos fueron sometidos a interrogatorios y se revisó minuciosamente la información contenida en sus dispositivos móviles, incluyendo mensajes, llamadas y búsquedas en Internet. Este trabajo permitió a los investigadores reconstruir lo ocurrido la noche del 12 de agosto de 2019 y establecer el grado de participación de cada implicado. El 14 de febrero de 2020 se llevaron a cabo las audiencias judiciales. A Andrei Cubillo y Yonder Soto se les impuso 6 meses de prisión preventiva al ser señalados como sospechosos del delito de homicidio calificado. En el caso del adolescente de 16 años, el juzgado penal juvenil ordenó 3 meses de detención provisional. El joven de 17 años fue dejado en libertad, aunque quedó sujeto a investigación, mientras que el quinto detenido fue descartado como sospechoso. A partir del análisis de las pruebas recopiladas, las autoridades lograron establecer que el crimen había sido planeado con antelación. Según la investigación, Andrei tomó la decisión de deshacerse de Caroline tras los conflictos surgidos por la insistencia de ella en formalizar la relación. Andrei mantenía una relación paralela y no estaba dispuesto a que esa situación saliera a la luz. Con ese objetivo, el joven comenzó a buscar a otras personas que ejecutaran el crimen. En un primer momento intentó contactar a delincuentes a sueldo, pero no logró concretar ningún acuerdo. Posteriormente entró en contacto con un adolescente de 16 años cuya identidad fue protegida por las autoridades y se aprovechó de su situación personal para convencerla de colaborar a cambio de dinero. La menor fue quien consiguió un arma de fuego y a su vez contactó con Yonder de 19 años para proponerle participar en el plan. Yonder aceptó y sumó a otro adolescente de 17 años cuya identidad también quedó bajo resguardo judicial. Con todos los involucrados definidos, el grupo se reunió con Andrei para acordar los detalles. Se estableció que el plan se llevaría a cabo el 12 de agosto de 2019, fijando el lugar y la forma en que se cometería el crimen. De esta manera quedó sellada la decisión que terminaría con la vida de Caroline. Ese día transcurrió como un día habitual para Caroline. Cumplió con su jornada laboral y regresó a su vivienda sin mostrar señales de preocupación. Más tarde se encontró con un tío que la acompañó desde la parada del autobús hasta su casa. Ya entrada la noche, Caroline recibió una llamada telefónica de Andrei, quien la invitó a salir con la promesa de pasar un momento especial juntos. Sin sospechar lo que ocurría, Caroline aceptó la invitación. Cerca de las 11 de la noche dejó a su hija Amanda de 3 años al cuidado de Rosemary y salió de su casa. Fue en ese momento en el cual cámaras de seguridad de la zona registraron a Caroline subiendo a un vehículo blanco conducido por Andrei. El automóvil recorrió aproximadamente 5 kilómetros hasta llegar al lugar en donde fue encontrado el cuerpo. En ese lugar ya se encontraban los cómplices previamente acordados. Una vez allí, Caroline fue asesinada con un arma de fuego. Según la investigación, el disparo fue realizado por Yonder. Tras cometer el crimen, los implicados abandonaron el cuerpo y huyeron del lugar. Posteriormente, Andrei entregó el pago acordado, un monto aproximado de 150.000 colones costarricenses, del cual Yonder recibió la mayor parte.
Con el avance del proceso judicial y tras la recopilación de pruebas, el caso llegó a la etapa de resoluciones. En el transcurso de las investigaciones, uno de los implicados, quien al momento de los hechos era menor de edad, aceptó su participación y se sometió a un procedimiento especial abreviado, lo que derivó posteriormente en una condena de 10 años de prisión. En el caso del adolescente de 16 años, el Juzgado Penal Juvenil determinó su responsabilidad directa en la planificación del crimen al haber conseguido el arma de fuego y coordinado con quienes ejecutarían el asesinato. Tras el juicio, fue condenada a 12 años de cárcel, descontándose el tiempo que había permanecido en detención provisional. Finalmente, el 22 de enero de 2021, Andrei y Yonder aceptaron su culpabilidad y se sometieron a un juicio abreviado. Ambos recibieron una condena de 24 años de prisión por el delito de homicidio calificado en perjuicio de Caroline Serrano Cordero. Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó medidas de reparación económica. Andrei debió traspasar la propiedad del vehículo y de una motocicleta a Rosemary, además de pagar una indemnización económica de 5 millones de colones costarricenses destinada a resarcir en parte el daño causado. Aunque ninguna condena podía devolverle la vida a Caroline, para su familia estas resoluciones representaron la certeza de que el crimen no quedó impune, cerrando así el capítulo judicial del caso. Tenía 2 mujeres, 2 vidas paralelas, 2 verdades incompatibles, y cuando el engaño estuvo a punto de romperse, eligió el camino más cruel, eliminar a una de ellas para proteger su mentira. No fue un crimen impulsivo, fue una decisión consciente. Caroline no murió por amor, murió porque alguien creyó que su secreto valía más que su vida. Pero ese mismo plan que creyeron perfecto tuvo un fallo, el vídeo. Un registro breve, silencioso, aparentemente inofensivo, que terminó convirtiéndose en la pieza clave para reconstruir la verdad, identificar a los responsables y demostrar que incluso cuando intentan borrar a una persona, la evidencia puede hablar por ella. Gracias por quedarte hasta el final. Si este caso te impactó, suscríbete. Déjame tu me gusta, cuéntame desde qué país me escuchas y dime si quieres seguir escuchando historias criminales de la vida real, porque detrás de cada crimen hay una verdad que merece ser contada. Yo soy María y acabas de escuchar una historia real en Archivo Criminal.